Nos vamos en vivo al Parlamento Nacional. Ahí se encuentra David Ponce de León. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. A trámite, esta adenda sin siquiera costar al concesionario, en vista de sus incumplimientos, ¿a qué presenta estructuras de financiamiento alternativas? Señor ministro, tiene la palabra. Bueno, se acaba de reiniciar la sesión, es la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, sesión que se inició por la mañana. Vizcarra, también vicepresidente de la República, respondió hasta el momento 39 de las 83 preguntas del pliego interpelatorio. Escuchemos. De otro endeudamiento garantizado permitido no solucionaba el problema, ya que existía un vacío en el respecto a la tasa máxima de endeudamiento para el cálculo de pago por avance de obra pago. Este tema fue advertido por la Contraloría General de la República en el año 2014 y fue ratificado en el año 2016. En ese sentido, íbamos a estar inmersos en un círculo vicioso del cual no íbamos a salir hasta corregir los errores del contrato original. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 49. Usted ha señalado que Ocitran estuvo de acuerdo con el contenido de la adenda y se mostró sorprendido que toda la línea técnica de Ocitran opine en contra y también su presidenta. Todos los funcionarios, dicho sea de paso, renunciaron a raíz del voto de sin sustento de los dos directores Dahmer y Balbuena para cambiar la decisión de la entidad, algo inédito. Es cierto que usted recibió un correo electrónico de la presidenta de Ocitran, Patricia Benavente, el 22 de diciembre, en que le señala que esa entidad discrepa con los temas de fondo de la adenda planteada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entre otras cosas, Ocitran señalaba que el proyecto de la adenda implicaba traslación del riesgo de obtención del financiamiento del concesionario al Estado, del riesgo de culminación de la obra al Estado. Cuestiona el adelanto planteado para inicio de obra y el debilitamiento del esquema de asociaciones público-privadas. ¿Por qué entonces ha sostenido usted reiteradamente que Ocitran estaba de acuerdo, si por escrito varias semanas antes de que les remita la adenda con carácter formal para opinión, ya habían expresado sus discrepancias? Señor ministro. Efectivamente, recibí un correo de la señorita Patricia Benavente en el cual señalaba puntos de vista respecto al alcance de la adenda. Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones recibió otro correo del gerente de regulación, señor Manuel Carrillo, en el cual precisaba su conformidad con los términos de la adenda y con el adelanto. No obstante estas opiniones, el MTC recibió la opinión favorable de Ocitran mediante el oficio circular 006-17-Ocitran, que trasladó el acta de acuerdo número 2009-607-17 Ocitran de fecha 20 de enero del 2017. Finalmente, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones de Ocitran, aprobado mediante Decreto Supremo número 012-2015 PCM, es función del Consejo Directivo aprobar la opinión técnica previa a la modificación de los contratos de concesión, lo que se hizo en esta oportunidad. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 50. Diga usted, ¿qué hizo usted personalmente tras recibir el correo electrónico de dicha fecha? ¿Por qué no se tomaron en consideración las observaciones ya expresadas en dicha oportunidad por Ocitran? Señor ministro. Bueno, reitero lo mencionado en la pregunta anterior. Se recibió el correo de la señorita Patricia Benavente y asimismo se recibió otro correo del gerente de regulación, señor Manuel Carrillo, en el cual precisa su conformidad con los términos de la adenda y con el adelanto. Y por último, fue el Consejo Directivo el que aprobó en su sesión de número 2009 el que nos dio su opinión favorable a dicha y mencionada adenda. Siguiente pregunta. Pregunta número 51. Responda usted. ¿Estos modelos económicos financieros, en el caso de los proyectos de su sector, no es acaso práctico usual que no sean públicos? Responda sí o no. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene toda la información histórica y, por tanto, usted sí tiene la información para responderla. Señor ministro.
Las fases de estructuración y transacción del proyecto fueron conducidos por Proinversión, quienes tienen la competencia para su realización. Entre las actividades que desarrollan en esta etapa se encuentra la modelación financiera del proyecto, cuyos resultados que impacten en las ofertas económicas a través de los factores de competencia son de conocimiento de los postores, con la finalidad de incluir dichas variables en su propuesta o decisión. Es cierto que Proinversión no muestra la modelación financiera a los postores y la considera confidencial. Sin embargo, el contrato y las bases referidas a ofertas económicas deben recoger las variables necesarias para que los postores efectúen las propuestas económicas. En el presente caso, el contrato y las bases no fijaban claramente la tasa máxima de endeudamiento para el cálculo del pago por avance de obra PAO, es decir, las variables que se señalan en el informe entregable 4B, Modelo Económico Financiero de diciembre de 2013. No fueron trasladadas a dichos documentos tal como también lo ha señalado la Contraloría General de la República en su oficio 1882 del 2016 del mes de octubre. Cabe mencionar nuevamente que todo el proceso fue conducido por Proinversión en el anterior gobierno en el año 2014. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta número 52. Para poder admitirse la adenda a trámite, el acreedor permitido, es decir, el banco del concesionario Goldman Sachs, invocó la causal extraordinaria de imposibilidad de lograr el cierre financiero. Sin embargo, declaraciones públicas del ministro de Economía y Finanzas, de usted mismo y del presidente del directorio de Andino Investment Holding, miembro de Kunturguasi, señalan que la propuesta de que el Estado financie 265 millones de dólares salió del propio Estado, no del acreedor permitido. Es decir, el pedido realmente no se originó, como manda la ley, del acreedor permitido, sino se simuló esta situación. ¿Considera usted que esto es legal? Señor ministro. No existió ninguna simulación. El artículo 54 del reglamento del decreto legislativo 1224, Ley del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante asociaciones público-privadas, prevé 3 supuestos de excepción para la suscripción de adendas durante los 3 primeros años, contados desde la fecha de su suscripción. A, la corrección de errores materiales. B, los requerimientos sustentados de los acreedores permitidos vinculados a la etapa de cierre financiero del contrato. O C, la precisión de aspectos operativos que impidan la ejecución del contrato. En este caso, como se manifestó, el acreedor permitido presentado por el concesionario, el banco Goldman Sachs, no estaba dispuesto a financiar el proyecto en las condiciones indicadas por el concedente a rechazar el endeudamiento garantizado permitido, por lo que el concesionario solicitó introducir modificaciones al contrato relacionadas a la bancabilidad del proyecto a efectos de alcanzar el cierre financiero. Evidentemente, esto calza dentro del supuesto B del artículo 54 arriba citado. De acuerdo a la norma, para que se configure el literal B que habilita al Estado a suscribir una adenda antes del plazo de 3 años, debe verificarse 2 condiciones. Una, que exista un requerimiento de un acreedor permitido y 2, que exista una necesidad de incorporar modificaciones para el cierre financiero del contrato. Ambos supuestos se cumplen en el presente caso y en este sentido la suscripción de la adenda no contraviene la ley 1224 de APP. Cabe decir que no se ha eliminado la posibilidad de un financiamiento por un acreedor permitido para la suscripción del financiamiento de la subetapa 3 conforme a la cláusula 1.23 de la adenda. Siguiente pregunta. Pregunta número 53. Responda usted. ¿Está al tanto de otras adendas en que el Estado sea quien proponga que el Estado asuma obligaciones y riesgos del concesionario, inclusive sin nada a cambio, como ha ocurrido en este caso? Responda sí o no y dé los nombres de los proyectos y especifique qué obligaciones asumió el Estado con el sustento probatorio que la propuesta haya surgido del propio Estado, como es este caso. Señor ministro.
el Estado no asume el riesgo de financiamiento con la adenda número 1. Solo se elimina el riesgo de la tasa de interés, pues el concedente debía de asumir dicha tasa reflejada en los pagos de PAO. El cierre financiero sigue siendo de responsabilidad del concesionario, pues éste debe acreditar que cuenta con los recursos financieros de la subetapa 3. Adicionalmente, la adenda reduce la exposición del concedente a riesgo de fluctuaciones de la tasa de interés, eliminando no solo este riesgo, sino además su costo total. Finalmente, cabe precisar que el Estado no se encuentra inhabilitado de proponer adendas a los contratos de concesión. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 54. Diga usted, ¿no es acaso claro con esta evidencia que el argumento que los intereses no contaban con un marco contractual era un pretexto para justificar una adenda que permitiese al Estado cubrir las obligaciones y riesgos del concesionario, que éste no podía cubrir? Explique usted las razones de este favorecimiento indebido al concesionario en perjuicio del Estado. Señor ministro, tiene el uso de la palabra. ¿De qué pretexto hablan si la Contraloría General de la República ya había advertido la problemática que se podría generar? La recomendación de la Contraloría del mes de marzo del año 2014, antes de adjudicarse la Buena Pro y antes de la firma del contrato, manifestaba que la Contraloría General de la República, mediante informe previo número 027-2014, a través del cual emite opinión respecto a la versión final del contrato de concesión del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco, recomendó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, en adelante Proinversión, lo siguiente. B1. Cierre financiero del concesionario. En relación al plazo de presentación del cierre financiero, la cláusula 9.2.1 de la versión final del contrato de concesión precisa que para ello el concesionario deberá acreditar ante el concedente antes de 30 días calendario del inicio de la etapa de ejecución de obras que cuenta con los recursos financieros o los contratos suscritos que establezcan los compromisos de financiamiento necesario para la ejecución de la mencionada etapa. Mientras que en el literal D de la cláusula 8.2 de dicho contrato se establece que la etapa de ejecución de obras debería iniciarse a más tardar a los 30 días calendario contados a partir del momento que se cumpla, entre otras condiciones, la acreditación del cierre financiero del total de las obras de la etapa de ejecución de las obras. Sobre el particular, mediante oficio número 042-2014 del 20 de marzo de 2014, se solicitó a Proinversión que precise el plazo de presentación del cierre financiero, respecto de lo cual dicha entidad, a través del informe técnico número 11, señaló que no se ha considerado necesario establecer una fecha para la presentación del cierre financiero, ya que el concesionario tiene el incentivo de acreditar el cierre financiero cuanto antes a fin de cumplir con todas las condiciones previas al inicio de la obra e iniciar la etapa de ejecución de obras lo antes posibles a fin de tener mayor plazo para la explotación de la concesión. Es decir, está claramente explicado que la Contraloría advierte que es un riesgo el hecho de no tener un plazo para el cierre financiero y Proinversión dice no, está bien, no pongamos plazo porque seguramente él, por iniciativa propia, se va a apurar en hacerlo. Al respecto, resulta necesario que Proinversión, antes de la adjudicación de la Buena Pro, evalúe la pertinencia de considerar un plazo definido para que el concesionario presente el cierre financiero. Y en el aspecto B.2, cofinanciamiento del Estado durante la etapa constructiva, el cofinanciamiento máximo que otorgará al Estado para financiar parte de las obras iniciales de la concesión, que asciende a la suma de 578.522.000 sin IGB, es el resultado del pago por obras PPO que asciende a 121.032.679 según el numeral 1.85 de la versión final del contrato de concesión y del Fondo de Pagos por Avance de Obras que tiene un valor máximo ascendente a $457.489.584, según lo calculado en el modelo económico financiero. Al respecto,
el fondo de pagos del PAO es factor de competencia y el monto final del mismo dependerá de las ofertas que realicen los postores en el concurso. El concesionario utilizará los recursos del cofinanciamiento para ejecutar parte de las inversiones cuyo desembolso se realizará contra avance erositos bajo las siguientes denominaciones. Por lo siguiente, la Contraloría General de la República recomienda a Proinversión lo siguiente: en relación al plazo de presentación del cierre financiero establecido en el 9.2.1 de la versión final, considerar un plazo definido para que el concesionario presente el cierre financiero, lo que no se incluyó en el modelo de contrato. Y con respecto al cofinanciamiento a través del fondo de pago, define fijar un costo de endeudamiento máximo u otro mecanismo que controle el riesgo, que la tasa de endeudamiento sea la más favorable para los intereses del Estado. Son cita textual de lo que recomendó la Contraloría en marzo de 2014, antes que se dé la buena pro y antes que se firme el contrato. Por tanto, la Contraloría General de la República, en el marco de sus competencias, identificó como riesgo para los intereses del Estado que no había fijado un tope máximo para el cierre financiero, como tampoco había establecido un plazo máximo para el mismo. A solicitud de la Dirección General de Concesiones en Transportes, la Contraloría General de la República, ya en nuestra gestión, el 12 de octubre del 2016, a través del oficio 01882, ratifica esos conceptos y manifiesta textualmente: se ha identificado el riesgo potencial de incurrir en una causal de caducidad según lo dispuesto en la cláusula 9.2.1 de referido contrato, debido a que el cierre financiero se encuentra directamente vinculado con la autorización del endeudamiento garantizado. Entonces, las acciones de gestión adoptadas por el Ministerio de Transportes para implementar recomendaciones de la Contraloría, como se ha señalado anteriormente, esas acciones de gestión son las que llevan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a proponer el cambio y la modificación del contrato a través de la mencionada adenda. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 55. En la adenda se introduce un nuevo beneficio al concesionario al otorgarle un valor de adelanto de 40 millones de dólares como liquidez para cubrir sus necesidades de capital de trabajo relacionados a la subetapa 2. Este valor de adelanto, de acuerdo a la adenda ya firmada, se le debió entregar al concesionario el 3 de marzo pasado, pese a que la subetapa 2 recién empieza dentro de 2 años. El valor de este monto, además, y como señala Ocitran, aún durante la etapa de construcción de la subetapa 2, generaría durante la gran mayoría de meses excedentes de liquidez, es decir, encima el Estado le da más liquidez de la necesaria. ¿Cuál es la base legal del uso de recursos públicos para que sean entregados al concesionario 2 años antes de que sean necesarios y encima en montos inflados? Es usual que el Estado financie el capital de trabajo y de concesionarios en asociaciones público-privadas. Cite los casos en que esto se haya producido. Señor ministro, tiene el uso de la palabra. Como ya lo hemos manifestado, en el esquema original del contrato, el concesionario iba a disponer de los 264.8 millones de dólares desde el día 0 del proceso de construcción. Completos, los 264.8 millones de dólares. Ante la suscripción de la adenda, el adelanto de 40 millones de dólares, una cantidad muy inferior al monto general del contrato, concuerda con la modificación del esquema de pagos que reemplaza los pagos diferidos por pagos por avance de obra. Esto significa que el Estado paga solamente el monto ofertado por el concesionario para ejecutar las obras de la subetapa 2
eliminando todos los intereses, eliminando los 487 millones de dólares por concepto de intereses con cargo a este proyecto. Dada la premisa de no pagar intereses, desde el análisis financiero se estimó un valor de adelanto equivalente al avance de obras máximo conforme al programa de obras aprobado por el MTC con opinión de OCITRAN. Es falso señalar que 25 meses antes del inicio de la construcción de la subetapa 2 se va a desembolsar un adelanto, por cuanto la subetapa 2 se inicia paralelamente a la subetapa 1, dado que mediante oficio número 0331-2017 del 22 de febrero, la Contraloría General de la República advirtió un potencial riesgo al hecho de entregar ese adelanto. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones decidió suspender el pago del mismo referido hasta que la Contraloría General de la República emita su opinión sobre la adenda. Es importante señalar, sin embargo, que la ejecución de las obras se iniciará a los 30 días siguientes de la entrega del valor de adelanto. En ese sentido, el valor no implica una entrega de liquidez en un periodo anterior al requerido por su uso. Además, el valor de adelanto se podrá depositar en el fideicomiso. Su uso está restringido para la ejecución de la obra y está respaldado por una carta fianza de banco de primer orden. Siguiente pregunta. Pregunta número 56. El decreto legislativo 1224 y su reglamento señalan que solo se podrán hacer modificaciones contractuales si se mantiene el equilibrio económico-financiero de la concesión, es decir, si no se modifica la rentabilidad del proyecto para el concesionario. OCITRAN ha señalado que debido a la adenda, la rentabilidad del proyecto para el concesionario se dispararía por encima del 20%. Las razones son obvias, ya no tienen que aportar el financiamiento de los 265 millones de dólares. Tampoco tienen que asumir contraaportes de capital cualquier monto de intereses que superase el 2.5% de la partida concebida para tal fin. Tampoco tienen que aportar el capital de trabajo y más aún lo reciben 2 años antes de que lo utilicen, con lo cual pueden rentabilizarlos y encima en montos muy por encima de lo requerido en la mayoría del periodo de construcción. Al modificarse el equilibrio económico-financiero de la concesión en beneficio del concesionario, ¿es usted consciente que esta es una ilegalidad cometida en la adenda? Señor ministro. Esta afirmación no es correcta y no se ajusta al análisis que debe hacer de conformidad con los antecedentes ocurridos. La Contraloría, en el ya mencionado oficio 1882, de fecha 13 de octubre del año 2016, señaló lo siguiente: la generalidad del contrato, tal como ha quedado redactado y sin haberse planteado límites al respecto, no permite identificar los supuestos aplicables para la estimación de la tasa y la aprobación de esta tasa, estimada por el concesionario, podría diferir de los niveles de cofinanciamiento estimados por el Estado peruano durante el proceso de promoción, debiendo siempre cautelarse que no se afecte el equilibrio económico-financiero del proyecto. Asimismo, la Contraloría, en el oficio mencionado, recomendó al MTC que en el marco de sus competencias disponga las acciones de gestión, priorizando la consulta pro inversión y, de ser el caso, negociar con el concesionario la tasa de cierre financiero, además de ser el caso también obtener la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. Conforme a las recomendaciones de la Contraloría, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizó la consulta a proinversión en el marco de esta recomendación número 1 del citado documento, entidad que respondió mediante el oficio 372-2016, manifestando que no fue de conocimiento de los postores el modelo económico financiero debido a que era confidencial. Por tanto, los postores no tuvieron acceso a esta información y, como lo menciona la propia Contraloría en su oficio del 01882. De no ser ese el caso, manifiesta la Contraloría, cada postor habría estado en la posibilidad de aplicar metodologías y supuestos diferentes para formular su propuesta.
un análisis correcto para determinar el impacto de la suscripción de la adenda número 1 al contrato de concesión, debe considerar la comparación de los resultados de la adenda frente a los resultados de la solicitud del endeudamiento garantizado permitido que realizó el concesionario. De esta forma, si utilizamos la misma tasa de descuento, el Estado peruano obtiene un beneficio superior a los 90 millones de dólares. Con el pronunciamiento de la Contraloría del año 2016, se corrobora lo que ya había sido advertido en el año 2014 por el mismo organismo y que sustentó la recomendación al Ministerio de Transportes para que en el marco de sus competencias disponga acciones de gestión que se consideren pertinentes, cautelando que no se afecte el equilibrio económico-financiero del proyecto. El MTC, siguiendo las recomendaciones de la Contraloría, modificó el contrato suscribiendo la adenda del mismo, generando beneficios para el Estado. En ese sentido, no existe una afectación al equilibrio económico-financiero del contrato de concesión, ni existe una pérdida para el Estado. El análisis correcto consiste en comparar el valor presente de los flujos pago trimestrales presentados por el concesionario en su solicitud de endeudamiento garantizado permitido frente al valor presente de los flujos de pago por avance de obra establecidos en la modificación de la adenda al contrato de concesión. Si hacemos y observamos la comparación, se genera con ello, como ha quedado demostrado, un beneficio para el Estado peruano superior a los 90 millones de dólares. Señor relator, tiene la siguiente pregunta. Pregunta número 57. El decreto legislativo 1224 también señala que las asociaciones público-privadas son modalidades de participación de la inversión privada en las que se distribuyen riesgos y recursos preferentemente privados. Su reglamento además señala que las partes pueden convenir en modificar el contrato, procurando no alterar la asignación de riesgos y la naturaleza del proyecto. En el caso de la adenda, esta modifica sustancialmente la asignación del riesgo de procurar el financiamiento del proyecto, que pasa de menos de 30% para el Estado a más de 80%. ¿Qué salvaguardas tomó su ministerio para procurar no alterar esta asignación de riesgos? Documente su respuesta. Señor ministro, tiene el uso de la palabra. Con relación al riesgo de tasa de interés del análisis realizado al contrato de concesión, se afirma que el concedente asume el riesgo de fluctuación de la tasa de interés implícito a los intereses aplicables a los montos comprometidos, dado que el pago por avance de obra trimestral contiene una tasa no acotada y en función a lo que determine el mercado. Esto se agrava más ya que el contrato de concesión, de acuerdo a lo advertido por la Contraloría General de la República, no fijaba un costo de endeudamiento máximo u otro mecanismo que controle el riesgo de la tasa de endeudamiento. Mediante la adenda se mitiga el riesgo de la tasa de interés determinada por el mercado según el contrato al cambiar el esquema de pago diferido a uno de pago por avance de obra. En ese sentido, conforme se puede apreciar, no se modifica la asignación de riesgo de financiamiento. Lo que ha variado con la adenda es exclusivamente al retiro del presupuesto de los 587 millones de dólares por concepto de intereses. Se mantiene exactamente el monto de la subetapa 1 de 145 millones de dólares por concepto de movimiento de tierras y el monto de la subetapa 2 de 264 millones por concepto de la edificación del terminal y la pista de aterrizaje. La asignación de riesgos no ha cambiado con la modificación del contrato a través de la adenda número 1. Tal como se puede apreciar, hay cuadros que explican en función de los que se explicaron en la explicación de la pregunta número 1 que lo hicimos a través de un PowerPoint, con lo cual el riesgo de afrontar las inversiones de la subetapa 1 y 2 estuvo asignado al Estado y el riesgo de afrontar la inversión de la subetapa 3 siempre ha estado asignado al concesionario. A través de la adenda se mantiene la distribución de riesgos entre concesionario y concedente, tal como se ha apreciado en los cuadros que expusimos en horas de la mañana. Señor relator, siguiente pregunta.
Pregunta número 58. Diga usted, ¿puede señalar cuál fue la opinión vinculante del Ministerio de Economía y Finanzas, incluida en su oficio 002-2017-EF/10.03, del 27 de enero de 2017 y el informe 016-2017-EF/10.01, remitidos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con respecto a que el Estado asuma el financiamiento de los 265 millones de dólares y la legalidad del valor de adelanto y su impacto sobre las condiciones de competencia del concurso, sobre la legalidad de modificar el equilibrio económico-financiero de la concesión en beneficio del concesionario a raíz de estas decisiones, sobre la modificación de la asignación de riesgos de la concesión y sobre el impacto de la adenda sobre el valor por dinero, materias sobre las cuales el Ministerio de Economía y Finanzas está obligado a pronunciarse. Señor ministro, tiene el uso de la palabra. La opinión del Ministerio de Economía y Finanzas es favorable en todos los extremos a la adenda. Tanto la ley de APPs en el numeral 22.3 del artículo 22 como el reglamento en el numeral 57.3 del artículo 57 establecen que no surten efectos y son nulos de pleno derecho aquellos acuerdos que contengan modificaciones al contrato de APP en los que se regulen aspectos de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas y que no cuenten con opinión previa favorable de este. En tal sentido, la modificación que hemos establecido en el contrato a través de esta adenda no adolece de vicio de nulidad, de pleno derecho, al contar con la opinión previa, vinculante, favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, otorgada mediante informe número 016-2017-Economía y Finanzas /68.01. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta número 59. Al no haber cumplido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con realizar el pago del adelanto de 40 millones de dólares el 3 de marzo, que se introdujo en la adenda, ¿ya se generaron contingencias al Estado? Señor ministro. Dada la revisión que viene realizando la Contraloría General de la República al contrato de concesión y a la adenda, solicité que hasta que no se tengan los resultados de ese examen, se suspende el desembolso del adelanto. De acuerdo con esto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con opinión favorable de Ocitran, procedió a suscribir con el concesionario una acta de suspensión de obligaciones por mutuo acuerdo de fecha 2 de marzo de 2017, lo cual permite evitar contingencias tanto para el concedente como para el concesionario. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta número 60. Usted ha señalado que se reduciría el periodo de la concesión de 40 a 30 años, pero que recién se puede hacer a partir de julio, pues la ley impedía que un cambio así se realice dentro de los 3 primeros años de la concesión. ¿Sabía usted que al tomar el Estado el financiamiento, que era responsabilidad del concesionario, trasladarse el riesgo de tasa al Estado, y al darle un adelanto como capital de trabajo, se alteró el equilibrio económico-financiero de la concesión en favor del concesionario y que, de acuerdo al reglamento del Decreto Legislativo 1224, en caso de restablecimiento del equilibrio económico-financiero, requiera modificaciones al contrato de asociación público-privada, estas pueden suscribirse incluso dentro del plazo de los 3 primeros años de suscrito el contrato. Es decir, no solo se podía, sino se debió incluir una reducción del plazo de concesión para restablecer el equilibrio económico-financiero de la concesión. ¿Por qué entonces no se hizo? Señor ministro. Con relación al riesgo de tasa de interés del análisis realizado al contrato de concesión, se afirma que el concedente asume el riesgo de fluctuación de tasa de interés implícito a los intereses aplicables a los montos comprometidos, dado que el pago trimestral contiene una tasa no acotada y en función a lo que determine el mercado. Esto se agrava más, ya que el contrato de concesión, de acuerdo a lo advertido por la Contraloría General de la República, no fijaba un costo de endeudamiento máximo,
u otro mecanismo que controle el riesgo de la tasa de endeudamiento. Mediante la modificación del contrato, mediante la adenda, se mitiga el riesgo de la tasa de interés determinada por el mercado según el contrato al cambiar el esquema de pago diferido a uno de pago por avance de obra. En ese sentido, se determina que la asignación de riesgos de financiamiento no se modifica. Está claramente determinado que la subetapa 1 y la subetapa 2 mantienen como riesgos del concedente y la subetapa 3 y el pago a la supervisión son riesgos del concesionario. El contrato solo señala que el esquema de pagos para las inversiones será afrontado a través de PPO, pago por avance obra, para la subetapa 1 y pago para la subetapa 2, mientras que la subetapa 3 será afrontada a través de los ingresos durante la etapa de explotación, con lo cual el riesgo de afrontar las inversiones de la subetapa 1 y la subetapa 2 estuvo siempre asignado al Estado y el riesgo de afrontar las inversiones de la subetapa 3 estuvo asignado al concesionario. A través de la adenda se mantiene la misma distribución de riesgos entre concesionario y concedente, tal como se aprecia en los cuadros que fueron expuestos en la mañana. Respecto a la reducción del plazo de concesión, el marco legal de APPs prohíbe realizar otras modificaciones que no tengan relación con las excepciones establecidas en el artículo 54 del reglamento del decreto legislativo 1224. Es por esa razón que el plazo de la concesión no puede ser modificado sino hasta se cumplan los 3 años de suscrito el contrato, que es en julio del presente año. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 61. Si, como usted señala, la reducción del plazo de la concesión estaba considerada, pero estaban esperando a julio, pese a que ya se señaló que esto no era necesario y además contravenía el reglamento del decreto legislativo 1224, ¿puede usted mostrar la evidencia documentaria, incluyendo actas de acuerdo durante el proceso de evaluación conjunta para la adenda, de que dicho acuerdo se logró con el concesionario? Presente pruebas. Señor ministro. La reducción del plazo de la concesión forma parte de otro análisis que ha realizado también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se analizó varias alternativas legales para solucionar las trabas exigentes, como la presentación de una nueva solicitud de endeudamiento garantizado permitido, como también el análisis de un posible arbitraje, como las alternativas de caducidad del mismo. Esta alternativa legal no permitirá la ejecución oportuna del proyecto. El contrato de concesión, como lo hemos manifestado, presentaba un vacío contractual y una discrepancia que solo podía ser superada a través de la renegociación de sus términos, tal como así lo señalaba la Contraloría. Respecto al plazo de la concesión que fue establecido en el contrato suscrito en el gobierno anterior, el 4 de julio del 2014, nosotros coincidimos con la posición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que el 2010 solicitó la promoción del proyecto Aeropuerto Internacional de Chincheros, pero con un plazo de 30 años, el cual será nuevamente tratado cuando tengamos el plazo vigente a partir de julio del presente año. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta número 62. Diga usted, ¿cuál ha sido la posición del Ministerio de Economía y Finanzas, ente rector normativo de asociaciones público-privadas, con respecto a esta aseveración de que no se podía modificar el plazo de concesión hasta después de los 3 años y cuál fue su opinión durante el proceso de evaluación conjunta de hacerlo en julio? ¿Cómo lo sustentó? Si no, es bajo la causal de restablecer el equilibrio económico de la concesión, la cual entiendo han sostenido que no se modificó. Presente evidencia documentaria. Sí. Señor ministro. Conforme lo hemos señalado en reiteradas oportunidades,
La adenda al contrato de concesión corrige la falta del establecimiento del costo de endeudamiento máximo u otro mecanismo que controle el riesgo que la tasa de endeudamiento. La adenda no afecta el equilibrio económico del contrato de concesión, ya que no se altera el cofinanciamiento, ni se modifica el porcentaje de reintegro del cofinanciamiento y, por último, no se ha modificado la asignación de riesgos. El concesionario se encarga y es responsable por el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento del proyecto. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta número 63. Diga usted. ¿Es usted consciente que al haber firmado la adenda, sin incluir la reducción del plazo de la concesión, ya se generó perjuicio al Estado? Pues no hay mecanismo legal para obligar al concesionario a incluir dicha reducción en el futuro al ya estar firmada la adenda. ¿Por qué tendrían que aceptar algo así sin que el Estado tenga ahora nada que dar a cambio? Señor ministro. El plazo de la concesión fue determinado por Proinversión durante el gobierno anterior, quien diseñó el proyecto con base en una modelación económica financiera cuyo objetivo era la simulación de escenarios posibles en función a diferentes variables económicas y financieras. Esta modelación y el plazo determinado permitían estimar indicadores de rentabilidad que aseguraban la participación de postores en el concurso. El consorcio Cunturhuasi fue evaluado considerando las condiciones conjuntas de los integrantes del consorcio, en este caso Andino Holding y Corporación América, y así que durante el proceso de promoción lograron su calificación como postor apto. Cabe mencionar que el plazo de concesión de 40 años está dentro del plazo permitido según la normatividad existente y que fue determinado en el contrato suscrito el 4 de julio del año 2014. En efecto, el Decreto Supremo 059/96, Texto Único Ordenado de Normas con rango de ley que regula las concesiones vigentes al modelo de suscripción del contrato, indica en el artículo 16 que las concesiones se otorgarán por el plazo de vigencia que indique el contrato de concesión que, como lo hemos repetido, fue suscrito en el anterior gobierno. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 64. Diga usted, ¿es consciente que al firmar la adenda, los incumplimientos del concesionario al contrato de concesión que debió usar el Estado para la ejecución de garantías y la caducidad del contrato por culpa del concesionario ya fueron limpiados por el Estado y que esa vía legal en defensa del Estado ya no es posible? ¿Es usted consciente del perjuicio irreversible que esta adenda ya le ha generado al Estado? Señor ministro. La adenda no genera perjuicios para el Estado, muy por el contrario, corrige los perjuicios que tenía el contrato y que fueron observados en las deficiencias de la Contraloría General de la República. Y por eso, de acuerdo al contrato de concesión, el concesionario ha cumplido con las obligaciones económicas, financieras y contractuales previstas y mantiene vigente la carta fianza de fiel cumplimiento y habiendo elaborado el estudio definitivo de ingeniería EDI. De haber incumplido sus obligaciones previstas en el contrato, se hubiera podido invocar una causal de caducidad. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta número 65. Después de la firma de la tan controvertida adenda, usted ha sostenido y defendido que la adenda habría mantenido que la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero mantiene su condición de financiamiento de una asociación público-privada. Al respecto, diga usted, ¿cómo usted puede afirmar que se mantiene la asociación público-privada si de acuerdo al anexo 7, apéndice 2 del contrato de concesión, el propio concesionario declara, comillas, declaramos que nuestra propuesta económica tiene carácter irrevocable y que mantendrá su plena vigencia hasta la fecha de cierre, comillas, demostrando que la adenda constituye un claro favorecimiento al consorcio? Señor ministro. La propuesta económica del concesionario no se ha modificado.
se sigue manteniendo como compromiso irrevocable del concesionario y es la propuesta más baja de los 3 postores que participaron en la licitación el año 2014. La lectura que se debe hacer del anexo 7 del contrato de concesión es como el monto que el concesionario ha confirmado para construir el aeropuerto, subetapa 2. Este monto iba a ser pagado mediante el mecanismo de pago por avance de obra, en cuotas diferidas, con un interés de 587 millones de dólares adicionales. Con la adenda se modifica a pago por avance de obra con la finalidad de no reconocer ningún monto de interés. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta número 66. De la revisión del contenido de la adenda, tan defendida por su persona, el único aspecto trascendental es haberle solucionado al consorcio su problema financiero. Sin embargo, usted no se preocupó en modificar la cláusula 10.1.7 del contrato de concesión, la cual obliga al Estado, comillas, no construir, autorizar u operar otro aeropuerto en el radio de 150 kilómetros de Chinchero, comillas. Diga usted, ¿por qué no se modificó la mencionada cláusula que atenta contra nuestra soberanía nacional, la cual está sancionada por el artículo 54 de la Constitución Política del Perú? ¿Se ha tomado en cuenta la necesidad de contar con un aeropuerto alterno en caso por algún accidente quede inoperativo temporalmente el Aeropuerto Internacional de Chinchero? Señor ministro. La cláusula 10.1.7 del contrato de concesión es una cláusula elaborada en el gobierno anterior por Proinversión. Sé de la importancia de contar con infraestructura alterna en caso de cualquier contingencia. Es por esa razón que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos encontramos realizando la evaluación y el diagnóstico de lo que resulte imperativo modificar para mejorar la situación de la población del Cusco. Siguiente pregunta, señor relator. Con referencia a posibles conflictos de intereses y otros. Pregunta número 67. El presidente del Consejo de Ministros ha manifestado que se mantuvo al margen de todo lo relativo a este proyecto. ¿Ha conversado usted con el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, sobre el proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero y o la adenda firmada? De ser así, ¿en qué fechas? Asimismo, ¿cuál ha sido la participación, injerencia o toma de decisiones que ha tenido el presidente del Consejo de Ministros en la negociación y posterior firma de la adenda suscrita? ¿Ha recibido su despacho indicaciones directas y o indirectas del presidente del Consejo de Ministros respecto al proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco? ¿Ha tenido el presidente del Consejo de Ministros conocimiento de los términos de la adenda suscrita antes de su suscripción? Señor ministro. El presidente del Consejo de Ministros no ha tenido participación en los términos de la negociación y posterior firma a la modificación del contrato a través de la adenda suscrita. Asimismo, nunca he recibido indicaciones directas o indirectas de parte del presidente del Consejo de Ministros respecto a dicho proyecto. Los términos de la adenda presentados por el concesionario fueron publicados en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 68. Usted ha declarado a fines de enero en un medio televisivo que recién había tomado conocimiento que una hermana del presidente del Consejo de Ministros era ejecutiva de una de las empresas que conforman el consorcio Conturhuasi. ¿No le llamó la atención que el presidente del Consejo de Ministros se haya inhibido de participar en este tema, como lo ha manifestado él mismo, teniendo en cuenta que constituía un importante proyecto para el gobierno? ¿No le preguntó los motivos de esa inhibición? Precise usted la fecha y circunstancias en la cual tomó conocimiento que la hermana del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, era parte del consorcio Conturhuasi. ¿Qué opinión le merece que usted haya sido denunciado por la Procuraduría Anticorrupción por la presunta comisión del delito de colusión por haber favorecido al concesionario en perjuicio del Estado
por la firma de la adenda? Señor Ministro. Tomé conocimiento en el mes de agosto del año 2016 que la hermana del presidente del Consejo de Ministros trabajaba en la empresa Andino Investing Holding a través de un medio de comunicación. Luego, en el mismo mes de agosto, el presidente del Consejo de Ministros le hizo saber al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y a los ministros que se inhibía de participar en cualquier tipo de reunión de decisión o información relacionada al proyecto de Aeropuerto Internacional de Chinchero. Para todos los efectos, esto es irrelevante, porque el Premier y la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, no tienen ninguna función en un contrato en el que el concedente es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tal como he dicho. El presidente del Consejo de Ministros no ha tenido participación alguna en los términos de la negociación y posterior firma de esta modificación contractual. Estoy presto a colaborar para el normal desarrollo de cualquier investigación sobre este proyecto u otro. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta número 69. Durante el proceso de celebración del contrato de concesión y de la suscripción de la adenda, ¿cuál ha sido o es la participación y o función desempeñada o cumplida, ya sea en representación del consorcio Kunturguasi o no, de la señora Patricia Teulet, la señora Cecilia Blume, el señor Luis Carranza y o la señora Ximena Zavala? Señor Ministro. No he sostenido reunión alguna con las personas a las que hace referencia en la pregunta anterior. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 70. Antes, durante o después de la suscripción de la adenda, ¿se ha reunido usted con la señora Cecilia Blume, de quien se afirma es asesora en la sombra del presidente Kuczynski, para hablar del proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero y o la adenda firmada? De ser así, ¿cuándo? Señor Ministro, para que responda. No, nunca me he reunido con la señora Cecilia Blume para hablar del proyecto Chinchero y o adenda firmada, y desconozco que esa señora sea asesora del presidente. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta número 71. El señor Carlos Vargas Loret de Mola es presidente del directorio del consorcio Kunturguasi, concesionario del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Diga usted, ¿cuándo conoció usted al señor Carlos Vargas Loret de Mola del consorcio Kunturguasi? ¿Quién se lo presentó? ¿Cómo es verdad que el señor Carlos Vargas Loret de Mola estuvo presente en el almuerzo celebratorio del triunfo electoral en la segunda vuelta del actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, realizado en la casa del empresario Samuel Dyer el 23 de junio del año pasado? Asimismo, diga usted, ¿cómo es verdad que en dicha reunión también estuvieron presentes el propio presidente Kuczynski, usted, la congresista Mercedes Arauz, toda la alta dirección de personeros a nivel nacional del partido PPK, todos los coordinadores regionales de personeros y personas que apoyaron en la campaña? Señor Ministro, para que responda. No tengo conocimiento de las razones por las cuales el señor Carlos Vargas Loret de Mola estuvo presente en el citado almuerzo. Fue una reunión organizada por el señor Samuel Dyer, a la cual asistí por invitación y en la cual no conocía a mucha gente presente. El señor Vargas no conocía, pero en ese evento social, como es usual, se tomaron varias fotografías y en una de ellas coincide el señor Vargas. Mucho después de ese evento y en ejercicio de mis funciones como ministro, es que recién conozco al referido señor en las oficinas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 72. El señor Carlos Vargas Loret de Mola es presidente del directorio del consorcio Kunturguasi, concesionario del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Usted ha sido jefe de campaña del actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y del partido PPK. En ese contexto, diga usted, ¿cómo es cierto que el señor Carlos Vargas Loret de Mola tenía la condición de personero del partido PPK y que en la reunión del 23 de junio del año pasado, inclusive portaba el PIN, que era el símbolo para identificar a las personas que apoyaron en la campaña?
Para que responda, señor ministro. El señor Carlos Vargas Loré de Mola no ha sido personero del partido PPK, no figura en el padrón de personeros del partido, ni ha colaborado en modo alguno con la campaña electoral. Los personeros de los partidos políticos son personeros legales y técnicos inscritos en el registro de organizaciones políticas y ante los jurados electorales especiales. Los personeros de centros de votación y personeros de mesas de sufragio son acreditados ante el jurado electoral especial y de acuerdo a la resolución número 434-2014, Jurado Nacional de Elecciones, del Jurado Nacional de Elecciones que puso en vigencia el nuevo reglamento para la acreditación de personeros, en su artículo 31 indica que se deberá registrar en el sistema de registro de personeros candidatos y observadores electorales con su respectivo DNI. Por lo expuesto queda claro que en nuestro país todos los personeros en procesos electorales están debidamente registrados y el señor Carlos Vargas Loré de Mola no se encuentra registrado como personero de nuestro partido en ninguna modalidad contemplada por el reglamento. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 73. Usted, en la condición que tuvo de jefe de campaña del actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y del partido PPK, debe conocer los detalles de dicha campaña. Diga usted, ¿qué cargo específico o qué responsabilidades tenía el señor Carlos Vargas Loré de Mola en el comando de campaña del partido PPK en las últimas elecciones generales? Señor ministro. El señor Carlos Vargas Loré de Mola no tuvo ningún cargo en el comando de campaña del Partido Peruanos por el Cambio. Como jefe de campaña del Partido Peruanos por el Cambio, puedo asegurar tajantemente que no conocí al señor Carlos Vargas Loré de Mola y nunca me reuní con él durante la campaña electoral. Lo conocí mucho tiempo después en las instalaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando se iniciaron las reuniones sobre el contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero en Cusco. Siguiente pregunta. Pregunta número 74. El señor Carlos Vargas Loré de Mola es presidente del directorio del consorcio Cunturhuasi, concesionario del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Diga usted, si en las últimas elecciones generales el señor Carlos Vargas Loré de Mola puso inmuebles, vehículos, automotores o equipos de telefonía celular a disposición de la campaña del partido PPK, financió publicidad de PPK en paneles, afiches, spots televisivos, radiales, etcétera. Señor ministro. El señor Carlos Vargas Loré de Mola no ha colaborado de ningún modo en la campaña electoral del Partido Peruanos por el Cambio. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 75. Teniendo en cuenta su condición de jefe de campaña y o candidato a la vicepresidencia y luego vicepresidente electo, ¿con qué directivos, gerentes y o representantes del consorcio Cunturhuasi se reunió usted antes del 28 de julio de 2016? Señor ministro. No me he reunido con ningún directivo, gerente ni representante del consorcio Cunturhuasi, ni de ninguno de los accionistas del consorcio, antes del 28 de julio de 2016. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 76. La viceministra de Transporte, Fiorella Molinelli, y el jefe de gabinete de asesores de la presidencia del Consejo de Ministros, Enrique Felices, se reunieron. ¿Usted tuvo conocimiento y autorizó las reuniones entre la viceministra de Transportes y el jefe de gabinete de asesores de la presidencia del Consejo de Ministros para tratar específicamente detalles de la adenda al contrato de concesión del proyecto Aeropuerto Internacional Chinchero? Señor ministro. No, nunca autoricé reunión alguna entre la viceministra de Transporte, Fiorella Molinelli, y el jefe de gabinete de asesores de la presidencia del Consejo de Ministros para tratar detalles de la adenda al contrato de concesión del proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 70. El director de Ocitran, Alfredo Danmer,
opinó favorablemente sobre la adenda al contrato de concesión del proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero. ¿Sabía usted que el señor Alfredo Dagmer es socio de la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, quien suscribió la adenda en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de usted? Señor ministro. Se debe precisar que en la actualidad el señor Alfredo Dagmer y la viceministra no son socios, conforme lo manifestado por la propia viceministra en su declaración de intereses, que es pública. Fue socia y gerente general de la empresa Impulsa Consulting SAC hasta el mes de agosto del 2014, fecha en la cual transfirió el total de sus acciones. Siguiente pregunta. Pregunta número 78. El nombramiento en Ocitran del señor Alfredo Dagmer, quien opinó favorablemente sobre la adenda al contrato de concesión del proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero, se hace en octubre de 2016. ¿Por qué dicho nombramiento se hizo con fecha retroactiva a julio de 2016? Señor ministro. La designación de dicho miembro del organismo regulador Ocitran no ha sido hecha por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones por no corresponder. Siguiente pregunta. Pregunta número 79. El señor Alfredo Dagmer fue quien opinó favorablemente sobre la adenda al contrato de concesión del proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero. ¿Es cierto que el gobierno le ha ofrecido la presidencia de Ocitran? Señor ministro. Como es de conocimiento público, el señor Dagmer no se encuentra postulando a la presidencia del Consejo Directivo de Ocitran, tal como se verifica en la página web de la PCM referido al concurso público convocado. La convocatoria para elegir al presidente del Consejo Directivo de Ocitran y de todos los organismos reguladores adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros se realiza mediante un concurso público. La elección obedece a un proceso transparente y objetivo que consta de 4 etapas: convocatoria, evaluación, selección y designación, conforme lo indica el Decreto Supremo número 097/2011 PCM, Reglamento del Concurso Público para la selección de los postulantes al cargo de presidente del Consejo Directivo de los organismos reguladores. En la actualidad tenemos entendido que ha sido declarado desierto y recién se va a convocar nuevamente a un nuevo concurso para elegir al presidente del Consejo Directivo de Ocitran. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 80. El señor Gonzalo Ruiz Díaz, actual presidente de Ociptel, fue viceministro de Verónica Zavala en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, luego integrante del Comité de Aeropuertos de Proinversión, que sentó las bases del contrato de concesión lesivo del proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero y hoy está denunciado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Tenía usted conocimiento de ello? ¿En qué estado se encuentra esta denuncia? Señor ministro. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de su Procuraduría Pública, ha formulado una denuncia contra los funcionarios que resulten responsables respecto al contrato de concesión suscrito en el año 2014. Este proceso viene siendo conducido por la Fiscalía. Siguiente pregunta. Pregunta número 81. El señor Carlos Puga Pomareda, actual gerente general de la Oficina de Normalización Previsional, ONP, fue viceministro de Verónica Zavala en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, luego presidente del Comité de Aeropuertos de Proinversión, que sentó las bases del contrato de concesión lesivo del proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero y hoy está denunciado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Tenía usted conocimiento de ello? ¿En qué estado se encuentra la denuncia? Señor ministro. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de su Procuraduría, ha formulado una denuncia contra los funcionarios que resulten responsables respecto al contrato de concesión y alcanza al mencionado funcionario. Este proceso viene siendo conducido por la Fiscalía. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 82. El alcalde provincial de Cusco, señor Carlos Moscoso Perea, con quien usted comparte la férrea defensa del contrato de concesión lesivo al interés nacional y la cuestionada adenda,
ha manifestado públicamente que el Aeropuerto Internacional de Chincheros se hará con corrupción o sin corrupción. ¿Tiene usted conocimiento a que actos de corrupción pueden estar refiriéndose el alcalde provincial de Cusco? ¿Usted avala y comparte esta afirmación del alcalde, dada su cercanía a él en la férrea defensa del contrato de concesión y la adenda? ¿Son este tipo de afirmaciones a las que se refiere usted cuando dice que el pueblo de Cusco está de acuerdo con la adenda y con la construcción del aeropuerto? ¿A esto se refería usted cuando afirmó públicamente que el aeropuerto se hará sí o sí? Señor ministro. Yo no avalo ni comparto afirmación alguna sobre actos de corrupción a efectos de ejecutar ningún proyecto. Reafirmo que el proceso de modificación del contrato de concesión ha sido conducido de acuerdo al marco legal aplicable y contando con las opiniones favorables de Ocitrán y del MEF. La importancia de que el Aeropuerto Internacional de Chinchero se haga sí o sí se refiere a los diferentes beneficios que brindará este proyecto a Cusco y al país en general. Señor relator, la última pregunta. Pregunta número 83. El consorcio ha solicitado se incorpore la cláusula anticorrupción en vista de que usted no pensó en incluirla en la adenda. ¿Qué opinión le merece que el cuestionado concesionario esté más dispuesto a combatir la corrupción de lo que usted mismo está? ¿No siente rubor o vergüenza por esta situación? Señor ministro. En primer lugar, debo señalar que la incorporación de la cláusula anticorrupción en los contratos de concesión es una política que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene impulsando de manera constante y permanente. Por ejemplo, se ha coordinado con Proinversión la inclusión de cláusulas anticorrupción en los contratos de asociaciones público-privadas en los concursos que actualmente viene conduciendo. Respecto a los contratos de APPs ya suscritos, el MTC ha solicitado a todos los concesionarios, entre ellos a Cunturhuasi, la suscripción de las adendas respectivas a efectos de incorporar la cláusula anticorrupción. La carencia de una cláusula anticorrupción es un defecto de quien licitó y adjudicó la buena pro. Según el artículo 54 del reglamento del decreto legislativo 1224 de las APPs, no pueden suscribirse adendas a los contratos de asociaciones públicas privadas durante los 3 primeros años contados de la fecha de suscripción, salvo que se trate de A, la corrección de errores materiales, B, que es el motivo de la adenda de la cual estamos comentando, los requerimientos sustentados de los acreedores permitidos vinculados a la etapa de cierre financiero del contrato, o C, la precisión de aspectos operativos que impidan la ejecución del contrato. En aplicación de esta norma, incorporaremos la cláusula anticorrupción en el contrato de concesión a partir del 4 de julio del año 2017, fecha en la cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones exigirá su suscripción. Final, téngase presente que la cláusula expresa no es el único mecanismo que tiene el Estado para combatir tales actos. Señora Presidenta, he dado respuesta a las 83 preguntas y quedo a entera disposición del Pleno del Congreso para cualquier información complementaria que hubiera lugar. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Habiendo concluido el ministro de Transportes y Comunicaciones con absolver el pliego de interpelatorio, se va a iniciar el debate. Hay algunas bancadas que todavía no han alcanzado su relación de oradores. Vamos a empezar con quienes han iniciado la moción. En Acción Popular, congresista Johnny Lescano. Por espacio de 5 horas ha respondido este pliego interpelatorio el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. Han sido 83 interrogantes de parte de la representación nacional respecto al contrato y a la adenda firmadas para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en la región Cusco. El ministro de Transportes y Comunicaciones, durante su exposición ante el Pleno del Congreso,
ha dado alcances y ha defendido también la adenda del contrato para la construcción de este terminal aéreo. Ha señalado, queremos hacer un proyecto razonable, tenemos que tomar decisiones favorables para el Estado y eso es lo que estamos haciendo, es nuestra obligación, manifestó el ministro de Transportes y Comunicaciones. Él ha señalado que esta adenda firmada en el actual gobierno no genera ningún perjuicio para el Estado, por el contrario, subsana algunos errores que se registraron en la firma del contrato que se desarrolló cuando todavía estaba en el gobierno el expresidente Ollanta